programa especial de Más que Bien. El tema es la culpa y el miedo. Hoy vamos a estar hablando con grandes invitados, pero antes que nada vamos a saludarlo a mi compañero Adrián. Hola, Adri. Hola, Carito, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien vos? Bien, bueno, hoy vamos a hablar con Mariano Menéndez, que es coach, es escritor, escribió varios libros y es director de la educación de la nueva era. Y también con Vir Francisco, que es profesora de mindfulness, de meditación, así que estamos muy contentos de tener un programa especial así a la distancia, ¿no? Porque de España y Argentina, ¿no? Así es, y bueno, ellos están en España y bueno, vamos a estar hablando sobre la culpa y el miedo y como ya recién les decía, es un programa especial y aquellos que nos quieran escuchar, va a estar después, este es un programa que lo van a poder ver este miércoles a las 19 horas por Radio Capital, y también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, Más que Bien, Radio TV, y nos pueden mandar cualquier consulta, cualquier duda que tengan, o sugerencia, o si les gusta el programa, preguntas o temas que les gustaría que hablemos, a Más que Bien Radio TV @gmail.com. Y bueno, vamos a ir con los invitados entonces, así que bueno, sí. Vos ya recién le hiciste medio la intro, pero ellos ya son como medio de la casa, así que bueno, vamos a saludarlos. Hola Mariano, hola Virginia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Caro, hola Adrián, hola Vir, gracias nuevamente por la invitación, un placer como siempre compartir en este espacio y un saludo a toda la audiencia que se acerca a este video. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, gracias Virginia también por participar en este programa y bueno, vamos a estar hablando de un tema, ¿no? Que da bastante para hablar, un tema que podríamos decir como es que nos pasa a todos, ¿o no? En cierta manera. ¿Quién no ha sentido culpa en algún momento, no? Porque estamos hablando de la culpa y el miedo, ese es el tema. ¿Quién no ha sentido culpa? Y bueno, vamos a arrancar con una primera pregunta. ¿Qué te parece, Vir, de ir empezando? A ver, hacemos una pregunta y de ir desarrollándolo. Que, por ejemplo, para vos, ¿qué es la culpa? ¿Y por qué la culpa la estaríamos asociando con el miedo? Una pregunta ya para ir desarrollando. Sí. Nosotros como personas en todo momento tenemos que saber que estamos eligiendo. Y básicamente las dos alternativas que tenemos para elegir es o estamos donde estamos o no estamos donde estamos o en el pasado o en el futuro. Sí. Muchas veces preferimos, por motivos que están errados, porque pagamos enormes precios por no estar donde estamos, nos perdemos lo que verdaderamente está pasando. Pero uno de los precios que pagamos, por ejemplo, por vagar demasiado por el pasado, es la culpa. Porque estamos aquí, en este plano donde estamos todos viviendo como seres humanos, en este planeta, compartiendo esta tierra, básicamente aprendiendo. Estamos gozando, estamos sufriendo, estamos pasándola bien, pasándola mal, pero todo eso redunda en una experiencia que para nosotros es un aprendizaje. Y lo que la experiencia nos va enseñando es a ser más nosotros mismos. Dentro de nosotros hay una clave de lo que realmente somos que espera ser descubierto, muchas veces con errores que cometemos. Entonces, cuando aparece la atención insistentemente que se va hacia el pasado y sobre todo repara en los errores que hemos cometido, puede aparecer esta sensación de culpa cuando no se le da el contexto apropiado. Gracias a esos errores es que aprendimos enormes lecciones. Alguien de ustedes, los invito a pensar, ¿qué cosas importantes en tu vida aprendiste sin equivocarte, sin meter la pata, sin haberle ido por el camino errado? Gracias a eso justamente es que uno se duele y se da cuenta, qué mal que estuve o esto hubiera sido mejor. Entonces, la culpa aparece cuando nos castigamos por los errores. Y esto es un mal uso de nuestra existencia humana, porque es como castigar a un chiquito que está en la escuela aprendiendo. Imagínense una docente que castiga a los alumnos por cada error que cometen. Les va a sacar las ganas de aprender. Y si nosotros nos castigamos a nosotros mismos por los errores que cometemos, nos quitamos las ganas de aprender. Y cuando nos quitamos las ganas de aprender, se apagan en nosotros todas las luces hermosas de posibilidades que tenemos en la vida.
Entonces, por lo pronto, cada vez que nos descubrimos sintiendo culpa, encontremos cuál es el signo positivo de ese sentir. La culpa es que estoy demasiado excesivamente enfocado en el pasado, en los errores. Bueno, ¿cómo cambio el signo de esa energía? Voy a reparar, tomo el aprendizaje de ese error y digo, a partir de ahora, esa es la frase mágica. No importa lo que he hecho en el pasado, a partir de ahora me propongo y pongo la intención, voy a empezar a hacer de esta manera. Y si me vuelvo a equivocar, vuelvo a usar la misma. Antídoto de la culpa, a partir de ahora. Bueno, genial, muy buena explicación. Y hay algo que dijiste, que lo nuestro, quién verdaderamente somos está por descubrirse. Y que es como que la culpa nos ciega también de eso, ¿o no? O sea, claro que sí. No nos deja ver quién somos, pero convengamos que entonces la culpa tiene que ver con cosas del pasado. En el presente no existe la culpa, pero si bien la sufrimos en el presente o no, la estamos sufriendo, por ejemplo, una persona que sufre culpa la está sufriendo ahora, pero es por cosas del pasado. ¿Y cómo la podemos asociar con el miedo? ¿Por qué? O sea, una persona, por ejemplo, es culpable de, o se le viene una imagen de miedo, o directamente siente culpa. ¿Cómo podemos hacer, digamos, como un ejercicio para evitar y darnos cuenta de que, ay, me siento culpable, lo voy a frenar? ¿Cómo podemos hacer? Porque viste que vos decías, cuando uno se siente culpa, bueno, empezar a decretar de otra manera, ¿no? Yo aprendo uno de mis errores. ¿Qué podríamos proponer a la gente que nos está escuchando como para decir, mira, cuando sentís culpa, ¿te pasa esto? Hace un consejo, como hace esto, una recomendación. ¿Qué les recomendarían a la gente que siente culpa? Que en realidad, en cierta manera, todos sentimos culpa, en mayor o menor medida. Hoy me pasó. ¿Qué te pasó? Hoy estaba en la mañana y estaba con recuerdos malísimos. Y yo dije, esta es mi mente que me está trayendo recuerdos. Claro, bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudar a los que nos están escuchando a decir, bueno, todos sentimos en algún momento de nuestra vida, mayor o menor medida, culpa sobre algo? ¿Cómo hacer para frenar eso? Porque vos decías, ¿no? Todos cometemos errores y bueno, y es natural, pero ¿cómo podemos hacer para no autocastigarnos? Porque en cierta manera la culpa es una forma de castigo, ¿o no? Creo que hay una voz interna bastante perjudicial que tiende a culparnos, una voz culpabilizante, mira lo que hiciste, ¿no? Y uno como resultado de escuchar esa voz se va sintiendo cada vez más chiquitito, peor, ¿no es cierto?, más insignificante. Pero tenemos que empezar a activar otras voces, porque observemos qué pasa en nosotros. Muy bien preguntabas, Caro, ¿qué hacer? Claro, cuando observo lo que me paraliza la culpa, enseguida la convierto en otra cosa y le digo a esa voz que me castiga, que me azota por dentro, culpabilizándome y restringiéndome en mis posibilidades. Como existe esa voz, instalo otra voz que me dice a mí misma, estoy creciendo, me rescata de esa sensación, estoy creciendo, estoy aprendiendo. Y en el proceso del aprendizaje todos cometemos errores. Como contemplo los errores y tolero los errores de los demás porque entiendo que están aprendiendo, y los niños son enormes maestros de esto, por supuesto que hacemos espacio para esos errores porque entendemos que están creciendo, pero nosotros también de alguna manera somos niños en esta escuela de la vida y estamos aprendiendo. Nos merecemos esa misma contemplación y consideración. Nos la damos primero a nosotros mismos, que estamos aprendiendo, que nos tenemos que tener paciencia, que vamos a aprender más rápido y mejor si nos acompañamos amorosamente, que si nos vamos pegando patadas en el trasero, cargándonos de culpa. Entonces aquí se trata de entender un buen día, necesito ser protagonista de esto que está pasando acá adentro, porque la voz que me culpa y me tortura, no está ahí porque sí, hay algo que la está alimentando. Entonces, como consejo práctico, deja de alimentar tu culpa dándole atención y escuchándola, y cambiala por un signo positivo, instalando en vos frases que te empoderen, que digan, estos errores del pasado los cometí, me sirven para aprender, me sirven para reparar, me sirven para corregir, y de ahora en más, esto es lo que me propongo. Y te levantas cada día intentando hacer esa nueva versión que te propusiste hacer.
Yo, por ejemplo, en un momento tenía una frase y a veces lo recuerdo, que pienso, ¿no? Que en cada situación hice lo mejor que pude. Porque a veces uno viene como del pasado, cosas, y uno dice, y si hubiera hecho, y si lo hubiera hecho de tal manera, y si hubiera... Es como los what if o que hiciera, ¿no? Los que, ¿qué pasaría si? Y eso en cierta manera son como desencadenantes de culpa. Entonces yo a veces decía, bueno, en cada momento hice lo mejor que pude con la información que tuve y la tomé la mejor decisión. Y como ustedes dicen, bueno, de acá en adelante, ¿no? Seguir enfocándose diferente. Porque llega un momento que ese círculo vicioso de la culpa cuando arranca no termina. Es como que uno le empieza a dar más fuego a eso y es como que se vuelve como medio imparable, ¿o no? Es como una cosa, ¿no, Adri? Y ayer me pasó, ayer estaba haciendo técnica de afirmaciones, eso que estabas contando, Vir. Estaba afirmando, súper positivo, y había una contradicción con lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado, los cinco sentidos me están mostrando una realidad que estoy diciendo, no la acepto, para mí es más positivo, para mí está todo bien, y entonces estaba en esa contradicción de hacer afirmaciones positivas con empatando, tratando de... Quería preguntarles, bueno, muy interesante, que es verdad que sí, todos vivimos en cierta manera como esas situaciones, ¿no? A veces de medio tironeo hasta que la voz positiva gana. Y cuando empieza a ganar más fuerza, es como ahí ya la otra la vas dejando de lado, decís, me está engañando esta voz, ya no es tan verdadera, digamos, ¿no? Pero quería preguntarles, no sé quién de los dos quiere contestarme, ¿puede tener que ver esto de castigarnos tanto que nunca nos enseñaron a amarnos? Porque la culpa tiene que ver con una cosa de castigarnos, y esto que vos decías, Vir, de tenernos paciencia, de darnos cuenta que somos niños en esta escuela, que tenemos que aprender... Pero en realidad es como que nos volvemos medio adultos, exigentes con nosotros mismos y ni siquiera aprendemos a amarnos. Ni porque el amor tiene que ver con eso, ¿no? De tenerte paciencia, así como le tenés paciencia al otro, tenerte paciencia a vos, no sé, un montón de cosas que uno no tiene para uno mismo, y tiene que ver un poco con esto, con el amor propio, que no nos enseñaron, no nos fomentaron de chicos, y que uno en cierta manera tiene que aprender a desarrollarlo, ¿no? ¿No? Sí, la educación masiva de la sociedad no es amorosa. Claro. O sea, primero, bueno, en relación a la culpa, compartir plenamente debajo de lo que explayó Vir y nos compartió de manera magistral. Y también lo que mencionabas vos, Caro, que me quedó un poco también en la mente, que los pensamientos negativos, ¿no? Cómo se reproducen con mayor rapidez en la mente por la programación negativa, la programación negativa que tenemos de la educación enfermiza del mundo, que como decía, no es amorosa. O sea, yo creo que desde mi punto de vista en relación a la culpa, creo que es importante el reflexionar sobre el por qué existe la culpa, por qué asignamos culpa o nos asignan culpas yendo hacia la eliminación del gesto, o sea, porque eso va a ser un cambio inimaginable en nuestro modelo mental y en nuestra realidad, ¿no? O sea, esa inclinación que tenemos de culparnos a nosotros mismos y culpar a los demás no tiene sentido, y es un gesto no amoroso totalmente, es un gesto que tiene que ver más que nada con el miedo, ¿no? Porque el gesto egoico de echar a otros culpas o echarnos culpas, hay que tomar conciencia que es destructivo, que tiene que ver con el miedo y no tiene que ver con el amor. Entonces, obviamente, claro que en la educación, a veces muchos padres que culpan y los hijos también, o echamos la culpa a los hermanos también, y es todo vinculado con el miedo, ¿no? Por la creencia en el castigo, como mencionó Vir. O sea, ¿el castigo qué es? Es el mal que se recibe por un hecho, ¿no? La sanción o la pena. Y la sociedad está basada en la idea de castigo. Se basó en esa idea: el castigo moral, castigo físico, castigo penal, castigo verbal, castigo directo, indirecto, judicial, etc. El castigo se aplica a nivel social, a nivel institucional, a nivel familiar, y también existe el autocastigo. Y ese castigo, obviamente, que quiere ser evitado. Por ser algo relacionado con lo malo, se busca evitar. Por lo tanto, nadie quiere tener la culpa que lleva a esos castigos, porque luego del castigo viene la sensación de arrepentimiento, una cadena de sufrimiento innecesario. Así que, bueno, el castigo, la culpa y el arrepentimiento y todo ese círculo de sufrimiento
tiene sus bases en el miedo y, como vos bien decías, Caro, no en el amor, ¿no? Gracias, Mariano. Y la verdad sí que comparto totalmente con lo que están ustedes diciendo. Y me pongo a reflexionar, ¿no? Como si nos damos cuenta cuando hablamos que la culpa es algo negativo. Por ejemplo, digo, bueno, la culpa es algo negativo, trae connotaciones negativas. ¿Por qué cuesta eliminarla? O sea, yo lo que digo es que, claro, uno lo ve tan vívido que, bueno, es algo negativo. ¿Por qué no se puede eliminar fácilmente? O sea, en realidad eso es lo que sucede, que los círculos viciosos se convierten en una cosa de retroalimentación, ¿no? Y poder salir de eso, como decía Vir, es una cuestión de darse cuenta y decir, bueno, hay una posibilidad de aprendizaje, ser más compasivo con uno mismo, ¿no? Pero la verdad que es como una cuestión, ¿no? Que es un círculo vicioso que no termina más, ¿no, Adri? Sí, y nos sentimos chiquititos, nos sentimos impotentes, sentimos que no podemos, que yo soy chiquitito y que yo... Y bueno, que también es un poco de violencia hacia uno mismo. ¿Será algo así como ¿no? Autoinfligirse un castigo, ¿no? Es como violento hacia uno mismo, pero es sentirse así tan chiquitito, tan impotente, como Neville Goddard habla de que esos hombres que se sentían saltamontes y que veían gigantes alrededor porque no se conocían a sí mismos. Claro, o sea, es como, ¿no? Como decía Vir y Mariano, es todo un tema, ¿no? Mariano mencionó dos cosas de culpa. La culpa hacia los demás. Me gustaría que explayaran un poco más esto. La culpa hacia los demás y el autocastigo a uno mismo. También. O sea, parece diferente, pero en cierta manera es lo mismo, es no querer ver nuestros errores, ¿no? Es hacia afuera, y también la persona que dice, no, yo no castigo a los demás, no culpo a los demás, pero claro, se culpa a sí mismo, ¿no? Termina haciendo lo mismo. Es como la misma forma de miedo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esos pensamientos de inferioridad, ¿no? Que mencionaba Adrián, que se dan en lo que es la culpa. Recordemos que la culpa es un derivado del miedo, ¿no? Entonces, yo pienso que también para entender la culpa hay que ir un poco hacia atrás, hacia el miedo. Uh-huh. Y saber que el miedo en sí no fue creado. O sea, no forma parte de lo que llamamos la creación, ¿no? Es una invención humana originada por un pensamiento originario de carencia, ¿no? De escasez. Sí. Y deberíamos preguntarnos también a la audiencia, ¿qué nos hace pensar que puede existir la escasez? En un universo que mide 150.000 millones de años luz, ¿no? Ese sería el tamaño del universo, que no entra en las calculadoras, no se puede ni imaginar con la mente humana. Y a su vez, día a día se sigue expandiendo. Entonces, ¿qué nos hace creer que puede llegar a existir la escasez? Y bueno, esa escasez lleva a los pensamientos que decía Adri, de inferioridad, inseguridad, buscar cosas externas, y todo el círculo, ¿no? Y la cadena de acciones y pensamientos que nos llevan a vivir en función de lo que no somos, ¿no? Y en la sociedad hay una presión intrínseca a no sentir miedo. Lo primero que es recomendable cuando hablamos de miedo es sacarse esa presión también por evitarlo, sino más bien sentirlo y reflexionar sobre él, porque el miedo también es un recurso para descubrirnos, ¿no? Forma parte de uno de los elementos y más importantes para llevar a cabo una transformación conciencial, ¿no? Sí, la verdad que estoy de acuerdo con esto que me estás mencionando vos, Mariana, encima con respecto a lo de la sociedad, que la sociedad también es como que en cierta manera... hay como bastante presión también, pero si nos ponemos a hablar en profundidad, eso que vemos en la sociedad es un miedo interno también. Entonces, me gustaría que aclaremos esto, ¿no? Que la culpa entonces es un derivado del miedo. Y el origen del miedo, ¿por qué surge el miedo? Porque el miedo tiene todos sus derivados, ¿no? Y ahí aclaraste que el miedo surge por una mentalidad de carencia. Entonces tenemos que decir que tenemos que irnos para el otro lado, a desarrollar una mentalidad de abundancia, ¿no? ¿Y cómo hacemos para desarrollar una mentalidad de abundancia? ¿Qué hacemos para empezar a sentirnos más positivos y aquietar esa voz de pensamientos negativos, ¿no? ¿Qué pensás vos, Vir, con respecto a esto? De, por ejemplo, que vos hablas también de esto, ¿no? De
de abundancia. Vos, Mariano, también hablas de poder desarrollar una mente abundante. ¿Qué es lo primero que podemos hacer para empezar a sentirnos mejor y dar como a ir aquietando, ¿no?, la voz de la culpa? Por lo pronto, los caminos que a mí me gusta proponer son los caminos que tienen que ver con la investigación, con la constatación, con la exploración en nuestra experiencia, ¿no? Porque en algún punto tenemos que pasar por nuestra propia experiencia esto. Entonces vamos a dar este ejemplo. Yo me tapo los ojos y digo, está oscuro, está oscuro, está oscuro, y me puedo pasar la vida entera. Sí. Hasta que alguien me dice, pero quítate las manitos de adelante de los ojos, porque la verdad que vas a ver que hay mucha luz en el ambiente donde estás. Pero si yo persisto en hacer esto y taparme, evidentemente yo me autoexcluyo de la posibilidad de experimentar la luz. Entonces, cuando digo investigar y constatar, es que puede haber determinados hábitos negativos en nuestra forma de pensar. Creencias limitantes y negativas que están ahí guardaditas y que son como resortes de nuestro sentir y de nuestro pensar. Entonces, aunque no quiera pensar de una determinada manera, sentir culpa y miedo, aparece en mí, aunque yo no lo haya invitado, por así decir. Entonces, ¿cuál es la propuesta en un camino de crecimiento y desarrollo interior? ¿Está el mal hábito de pensar de una manera limitada, que es una expresión de la culpa y del miedo? Bien. Esto es como haberme clavado una espinita. Agarro otra espina para levantar la primera. Cuando levanté la primera espina, descarto las dos porque ya cumplieron su función, ya está. Entonces, este hábito de pensar de manera negativa y limitada, ¿cómo lo neutralizo y cómo lo cambio? Generando en mí, con mi atención, alimentando con mi atención presente, los pensamientos que quiero ver crecer y proliferar dentro de mí. Porque me siento mucho mejor cuando pienso en términos de alegría y de optimismo que cuando miro la realidad y pienso en términos de negatividad, de miedo, de culpa. Entonces, sencillamente elijo, ¿no? Por eso decía la importancia de que nadie te quita en ningún momento jamás la libertad de elegir. Entonces, volvés a elegir qué es lo que querés ver en tu experiencia, cómo querés considerarte. Es más lindo ver a los demás lleno de temor y de culpa a través de ese filtro, o invitarme a mirar a los demás como seres de infinitas posibilidades que vienen a colaborar, a contribuir con mi experiencia y con mi crecimiento. Bien, voy simplemente siendo protagonista de lo que quiero generar dentro de mí y uso esta forma positiva de plantarme ante la vida, eligiendo qué quiero sentir y pensar, para desterrar la forma primera que me conectaba con todo lo negativo y limitado, como son el miedo y como son la culpa. Entonces, una vez que hago eso, destierro esos viejos hábitos y empiezo a darme nuevas posibilidades. Es como cambiar de piso en el edificio. Vos estabas en el segundo piso y no veías casi nada del paisaje, y de repente en un ascensor te subiste al piso 15. Bueno, esto es la diferencia entre pensar negativamente y pensar positivamente. Con el piso 15 vos ya tenés una visión amplia, podés ver un paisaje lejano y elegir qué hacer. Luego, a partir de allí, no termina la historia, no es simplemente cambiar el pensamiento negativo por el positivo y ya está. Es el principio del proceso, porque uno tiene que activarse, ponerse en marcha, recuperar su soberanía interior, no ser víctima de pensamientos que ni siquiera yo decido tener. Cuando digo, ay, la culpa que se instala y yo no puedo hacer nada, estoy reafirmando mi posición de víctima. Vos no sos la víctima de tus pensamientos, sos protagonista de tus pensamientos, no abriéndoles la puerta, no dándole atención. Entonces personifiquemos a la culpa, el miedo, o la alegría, el optimismo y el amor. Vos tenés una persona que todo el tiempo te habla en términos de culpa y tenés otra persona, dos amigos, ¿no? Uno todo el tiempo te habla de culpándote y el otro te habla alentándote con amor. Bueno, va a llegar un momento que vas a elegir, discúlpame, te quiero mucho, te aprecio, todo lindo, todo bien, pero andate lejos de mí porque me haces mal. Bueno, con los pensamientos haces lo mismo. Sos protagonista de tus experiencias, elegís qué excluir, elegís qué alimentar, y como resultado de eso ya estás apto para empezar a desplegar eso que ya original inherentemente tenés. Esta capacidad de aprender, de crecer, de conectar, de comunicar, de expresar. Nadie deja de sentirse gozoso usando estas capacidades. Sí, es así. A mí me pasó que
estaba viendo mucha negatividad en el entorno y por todos lados. Yo veía los medios, veía todo, veía qué sé yo, incluso el entorno, o sea, todo negativo, todo quejándose, mucha queja, mucha negatividad y también carencia, ¿no? Y se veía mucho. Y bueno, dije, pero quiero hacer un cambio de entorno, quiero por lo menos en mis redes sociales, también estaba viendo las redes sociales con mucha carencia, muchos problemas. Y me armé una red social, o sea, un Facebook exclusivo que se llama Adrián Coaching, que es exclusivo, solo positivo, o sea, solo todo bien ahí, o sea, solo grupos donde son más de espiritualidad o son más positivos y todo lo que no sea así lo borro, o sea, digo, también porque hice ese cambio de entorno también. Es que está bien, es como dice Vir, el tema de que podemos elegir, ¿no? Que en realidad cuando nos sentimos la culpa, qué sé yo, no nos estamos dando cuenta, cuando estamos metidos con cuestiones de miedo, lo que sea, no nos damos cuenta, estoy metida en una situación culposa. Entonces lo bueno es como empezar a darse cuenta de que podemos elegir, como bien decía, y bueno, a ver a qué voz vamos a empezar a alimentar, ¿no? Y obviamente que al principio quizás uno no se siente tan bien siendo positivo, porque es como un hábito nuevo, ¿no? Es como una cosa que como, ¿qué estás diciendo? Cambiaste de repente, ahora sos todo amor y paz, todo. Claro, y bueno, al principio que uno empieza a cambiar ahí, empieza a darse cuenta que, era re negativa, era re culposa, y ahí uno, como bien decía Virginia, uno empieza a cerrar la puerta. Pero creo que hay algo importante que podemos transmitir, que es esto que estaban diciendo ustedes, el tema de que estamos eligiendo, ¿no? Que estamos eligiendo ser culpables o ponernos en este rol de víctima, ¿no? Que en realidad una veces cuando está metida en esa situación no se da cuenta, estoy eligiendo. Y es que vos podés decir, no, es que el entorno me obliga así, mirá ellos cómo me hacen, mirá lo que me están haciendo ellos, mirá. Sí, ¿no? y creo que mencionaron algo con respecto al tema de las creencias. Creo que es un tema que podríamos hablar un poco, porque por ejemplo las creencias determinan lo que vemos. Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento o creencias asociadas a eso, para revertir toda esa situación e irnos a un enfoque más positivo, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo empezamos de a poco a reprogramar nuestra mente? ¿Qué sugieren ustedes para empezar de a poco a reprogramar nuestra mente y ir aquietando? Bueno, ya medio Virginia un poco lo decía, ¿no? De ir aquietando o de ir no reconociendo esa voz y empezar a tener un poco más de foco positivo, de darnos cuenta, ¿no? De esto del aprendizaje. Pero en cierta manera también hay mucha introspección personal, ¿no? Porque si nosotros no nos aquietamos y decimos, estoy siendo culposo y me reconozco como culposo y de ahí digo, no, quiero otro estilo de vida, quiero empezar a tener una vida mejor porque me la merezco también, ¿no? Porque sí, también está esa cuestión, me la merezco, quiero estar bien, o sea, ¿qué voy a ganar con seguir negativo? ¿No? Creo que también está esto de que a veces la persona que se instala en un lugar de víctima es como ese lugar cómodo pero incómodo, ¿no? O sea, tengo la atención de los demás pero siendo víctima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tengo la atención de los demás o la ayuda del entorno teniendo positivismo? ¿No? ¿Cómo podemos enfrentar eso? Porque también empezar a ser positivo y ser abundante y todo trae otras cosas. Está genial, pero la gente que te conoce te dice, ¿qué te pasó ahora? ¿Dónde estaba la culpa? ¿Dónde la dejaste? Y también como, ¿no? Empezar a desarrollar esa buena energía que te dicen, ahora sos repositiva, ¿no? Me ha pasado a mí que la gente me dice, ahora sos repositiva. Bueno, pero es como un cambio interno, ¿no? Es un... Y creo que tiene que ver con no desear autosabotearse más, ¿no? Y empezar a darse cuenta que uno merece sentirse bien y estar bien, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Que es como que uno empieza a darse cuenta que basta, que la culpa no podía vender al entorno, pero en realidad ya te hace mal. ¿Para qué seguir así si te hace mal? O sea, uno tiene la atención de personas, pero porque... desde otro lado, ¿no? Desde un lugar de víctima, pero ¿por qué no puedo ayudar a otras personas siendo optimista, sintiéndome bien? Y hay algo que tenemos que recalcar, que
la salud mejora notablemente. Cuando uno se siente bien, está optimista, te sentís bien. O sea, y cuando estás culposo, con miedo, te duele todo, ¿o no? ¿No les ha pasado que te sentís mal y transmitís cosas feas también al entorno? Y no está bueno. En cambio, cuando uno se siente bien, está optimista, eso que también mejora la salud notablemente. No sé si les ha pasado a ustedes que con esto de entrar en un círculo cada vez más virtuoso, rejuvenecen quizás, ¿o no? ¿No les ha pasado? Sí, yo solo decir para darle paso a Vir que también lo que vos decías, el tema de las críticas de afuera siempre van a estar igual, ¿eh? Siempre va a haber algo. Son como, en física está hasta estudiado también, y es una variable que ponen los físicos también, que son las fuerzas contrarias, ¿no? Y está bien llevarlo para el mundo de la psicología también. Que cuando uno hace un proyecto, hace un emprendimiento o tiene una idea nueva, las fuerzas contrarias propias del universo son las críticas de las demás personas, que siempre van a venir, siempre están. Claro, muchas personas sensibles a lo que digan los demás, enseguida escuchan a los demás y bueno, dejan de hacer el emprendimiento, dejan de hacer el proyecto y nunca en su vida terminan nada ni hacen nada, porque están más pendientes de los demás que de la afuera. Entonces, yo para eso siempre recomiendo vos hablabas, Caro, un poco de las creencias, ¿no? Descubrirnos también. Porque nuestros miedos están es una palabra que tiene una connotación muy negativa, pero nos ayudan a descubrirnos. Y es lo que estamos llamados a hacer para alcanzar nuestro máximo bienestar. Descubrirnos constantemente en el presente. Se habla mucho del autoconocimiento para trascender miedos, pero últimamente me estoy inclinando más por el autodescubrimiento. O sea, conocernos y conocer a los demás, pienso que no es el término más adecuado para utilizar desde el sistema de pensamiento verdadero, ese sistema que brota de la unidad y del amor. El descubrir es más preciso y real que el conocer, porque siempre es mejor partir de la base de que no conocemos nuestros miedos, nunca darlos por sentado. En el momento que llegamos a decir, conozco todos mis miedos, llega una nueva situación presente, con un nuevo estímulo y un nuevo miedo que se presenta, que puede ser diferente a todo lo que conocemos. Bueno, y si partimos de la base de que no conocemos nuestros miedos, y que incluso, hasta diría más, que nunca podemos llegar a conocerlos, porque el conocimiento de los miedos se hace siempre en integración con el presente, no está separado del presente. Y si el presente siempre es nuevo, caemos en la cuenta que en realidad lo que conocemos de nuestros miedos son pensamientos de perjuicio que es siempre al ego, ¿no? Con lo cual es siempre una idea de perjuicio falsa. Entonces, pensamientos de perjuicio asociados a realidades pasadas, que no están ahora, y traemos al presente. Entonces, eso un poco también agregar para el tema de las creencias con los miedos, ¿no? Perfecto. Y ahí mencionaste una palabrita que dijiste, el ego. Para explicar a los que nos están escuchando, ¿qué es para ustedes el ego? Y aclaremos lo que es una creencia también, porque quizás la gente está escuchando y no sabe qué es el ego, dice qué es una creencia. Si lo pueden aclarar como para que quede también, Mariano, si podés aclararlo, como para que la gente sepa qué es el ego, a qué le llamamos ego y qué sería una creencia, por ejemplo. Sí, una creencia, bueno, es una creencia fija, un pensamiento fijo. Una creencia es un conjunto de pensamientos, y el ego es la parte falsa de nosotros. Es ese conjunto de pensamientos subconscientes a lo que decimos yo, pero no es yo. Es algo totalmente falso, es lo que creó el mundo de nosotros, pero no es nuestro verdadero ser. Básicamente eso, para no complicarla más, ¿no? Pero yo pienso que así está bastante claro. No sé si Vir tiene algo como para agregar en relación a eso. Básicamente, dentro de los contextos de vivencia interior, el ego es algo, o el aspecto más general es la sensación de ser una individualidad y tener una cierta personalidad, ¿no? Pero también hay aspectos, cuando hablamos del ego, en ciertos sentidos de crecimiento interior, son ciertos aspectos que frenan nuestro pleno despliegue de lo que realmente somos, porque el ego es la sensación de que estoy separado, dividido y aislado de todo el resto, de la totalidad. Esto ya de por sí, alguien que mira, el ego, la definición en este sentido más perjudicial del ego es una entidad limitada, encerrada en un cuerpo destinada a morir.
Cuando yo me defino así, de esa manera, una entidad limitada, encerrada en un cuerpo, destinada a morir, el miedo es inevitable. Es decir, ya la propia definición es generadora de miedo. Y es una creencia. Exactamente, es una creencia, porque cuando yo corroboro en el ser que soy, no encuentro que se plasme esa definición. No estoy separada de nada. De hecho, no soy un recorte. Es más, dependo de este espacio alrededor de mi cabeza. No puedo ser en el vacío. O sea, imagínate que en ningún momento estamos separados y aislados. Para caminar tengo que pisar un suelo. Bueno, no puedo nunca caminar flotando por el aire. Dependo, soy inseparable del suelo debajo de mis pies. Y cuando empiezo a razonar de esta manera, me doy cuenta de que yo mentalmente pude haberme separado de todo lo que me rodea, pero en mi experiencia no lo estoy. Entonces es aprender a vivir según lo que experimento, no lo que mi mente cree y elucubra. Y acá, Caro, me encantaría, y Adrián, darles 3 pasos que le va a servir concretamente a la gente en el proceso de cambiar, ¿no? Porque hemos hablado del miedo, hemos hablado de la culpa. De la negatividad y demás, y ya conocemos bien cómo nos limitan. El primer paso de cualquier proceso para transformarnos en algo mejor, ¿no? De la peor a la mejor versión, es la autoobservación. Exacto, es la autoobservación. Tengo que observar realmente qué es lo que pienso, qué es lo que creo, qué es lo que siento, qué hay acá en este paisaje interno. Y ser valiente, ser sincero con lo que observo. ¿Qué hay acá ahora? ¿Qué siento? Si tengo celos, hay celos. Si tengo bronca, hay bronca. Pero tengo que empezar. ¿Viste en el mapa, en esos lugares cuando uno viaja y ves el mapa, pero hay un puntito colorado donde dice usted está aquí? Bueno, es fundamental el usted está aquí. Porque si yo miro el mapa pero no sé dónde estoy, no tengo manera de ubicarme. Bueno, esa autoobservación es el usted está aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué estás creyendo? Luego de todo eso que observás dentro de vos, es la autoelección. De todo esto, de todos estos componentes, hay semillas de robles y pinos y semillas de malezas y cosas que no quiero ver crecer. Bien, elijo. ¿Qué de todo esto elijo? Pero sin observar lo que hay no puedo elegir, porque elegiría sobre la base de una fantasía. Entonces, autoobservación, autoelección y después el autotrabajo. ¿Qué quiere decir el autotrabajo? Con la regaderita de mi atención, porque donde pongo mi atención, crece eso que atenciono. Con la regaderita de mi atención voy a alimentar y a regar esas semillitas que quiero ver crecer. Ese es el trabajo interior. Pero que solo puede aparecer y hacerse correctamente cuando me observé, cuando de todo lo que vi elegí qué es lo que quiero sostener, qué es lo que quiero ver crecer en mi vida, la abundancia, la alegría, el compartir, el amor, los proyectos que se alinean con lo que quiero traer a este mundo, todo eso lo riego en el tercer paso con este trabajo interior que es regar eso que quiero ver crecer en mí. De esa manera, en un proceso muy sencillo que cualquiera de nosotros puede hacer, pasé de ser víctima de mis circunstancias a protagonista de lo que quiero ser. Y esto es lo que cada uno tiene que hacer, teniendo en cuenta también que somos muy dependientes del contexto, porque todavía somos tiernos brotecitos. Entonces rodeate, nutrite de compañías, de inspiraciones, de lecturas. Como Adri dijo hace un rato, las noticias, no escuches 10 horas de noticias por día, fundamentalmente negativas. Nutrite de cosas que te inspiren, que te alienten. Lee sobre la vida de las personas que son lo que querés ser. Investiga cómo, y vas a ver que detrás de cada una de ellas hubo este proceso. Nadie es grande por casualidad. Es porque fue contribuyente de su propio crecimiento. Y todos podemos hacerlo. No importa dónde estés, podés ser un poquito mejor. Podés llevarte a una mejor versión. Y ese es el mensaje esperanzador para cada uno de nosotros. No importa dónde estés en el espectro de crecimiento, vos podés llevarte a más, con tu intención y con tu trabajo interior. Buenísimo, Bueno, buenísimo ese mensaje. A mí me pasa cuando me observo, tengo esos momentos de reflexión, de introspección, empiezo a observarme y a veces soy de una manera, a veces capaz que tengo deseos de hacer una cosa y me obsesiono y estoy así, y después pasa, no sé, otro momento, me observo y digo, y ya no tengo eso, ahora quiero otra cosa. A veces digo, voy a escribir sobre liderazgo, voy a escribir un artículo, no, voy a grabar un video y todo eso, y empiezo. Y si no lo hago en ese momento, después pasa y digo, ¿y el liderazgo?
No, y ahora no, ahora quiero otra cosa. Te aburriste. No, pero, Bueno, eso pasa cuando uno se observa, que uno cambia, no soy el mismo. yo creo que tiene que ver, gracias Vir por la reflexión, el mensaje motivador que nos acabas de dar. Creo que también tiene que ver un poco con esto que la gente a veces, por ejemplo, a mí en mi caso me decían, ay, qué suertuda que sos, ahora estás contenta con una sonrisa. No, de suerte no hubo nada, nene. O sea, de suerte no hubo nada. Hice como la mirada hacia adentro y tuve que ser, como ustedes decían, medio un poco valiente, ¿no? También para empezar a ver mis propios errores, mis propias cosas, y todo producto de también inconsciencia, de haber cometido errores sin haberme dado cuenta. Pero hay que tener coraje para decir, me reconozco como una persona que está dispuesta a mejorar y aprender y querer ser mi mejor versión. Y también quería reflexionar sobre esto que dijo Mariano, el tema de los miedos, que él decía que no los podemos conocer todos en la totalidad. ¿Cómo es eso, Mariano? Que vos decías que no va la palabra conocer, sino descubrir. Me pareció interesante esto que mencionaste, que en cierta manera están asociados al presente. Entonces, ¿cómo hacemos para ver los miedos? O sea, ¿los vamos descubriendo todo el tiempo? Sí, básicamente va un poco más allá el tema. En realidad no nos conocemos a nosotros mismos. Tengo la teoría que es compartida. Lo que pasa es que, claro, en conciencia egoica se estimula mucho el autoconocimiento, pero no se considera el presente. Entonces, ese autoconocimiento siempre inserta el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si salimos de ahí, nosotros siempre estamos en un presente, en un eterno presente, ¿no? Entonces, el conocimiento nuestro y el conocimiento de los miedos, por eso hablaba del descubrimiento, de descorrer el velo, del redescubrir. Porque el conocimiento siempre hace referencia al pasado también. Una cosa es conocer y otra cosa es... Conocer es información, tener información sobre algo. Ahora, descubrir es manifestar algo que estaba oculto. Entonces, con los miedos están integrados al presente, porque están integrados en nuestra personalidad, están integrados en nosotros. Y nosotros nos vamos conociendo, nos vamos descubriendo en el presente. Entonces, nosotros a veces creemos que nos conocemos o que conocemos a otras personas, pero en realidad no podemos conocernos ni a nosotros mismos ni a otras personas. Lo que podemos hacer es descubrirlas, ¿bien? Las vamos descubriendo en el presente. Y esa misma teoría asociada con los miedos, pero porque es muy determinante con los miedos, Caro y Adrián, la carga de pasado que alojamos en la mente, ¿no? Como decía, lo único que conocemos de las otras personas y lo que conocemos de nosotros mismos es todo lo asociado al pasado, y el pasado no existe ahora. Por eso decía que el descubrir tiene mucho más que ver con el sistema de pensamiento verdadero, el sistema de pensamiento de la unidad, del amor, no con el sistema de pensamiento egoico. La propuesta de autoconocimiento tiene mucho más que ver con el sistema de pensamiento egoico, ¿no? Que involucra al pasado e involucra al futuro. Ahora, si no conocemos a otras personas, si no nos conocemos a nosotros mismos, porque todo lo que conocemos es asociado al pasado y el pasado no existe, no conocemos a nadie ni nos conocemos a nosotros mismos, mucho menos vamos a conocer los miedos de otros o los propios miedos. Entonces, deberíamos ser más fieles al presente, ¿no? Más fieles al presente para trascender miedos, porque es el único tiempo en el cual se desarrolla nuestro autodescubrimiento, y que es lo que yo recomiendo, ¿no? Para que se practique, ¿no? Un consejo bien práctico es el autodescubrimiento en el presente, que se retroalimenta constantemente, instante a instante. Claro. Y Mariano, mencionabas el tema de los emprendedores
que tenían una idea, una iniciativa, una propuesta, y escuchaban las opiniones de los amigos, del entorno, y decían, ay, no, pero no, ¿sabés qué? Y le importa tanto lo que dicen los otros que abandona su proyecto. Y cuando un emprendedor abandona su proyecto, está abandonando un proyecto que es de bien para los demás, así que es todo un tema, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos no puedo? ¿Qué pasa con esos no puedo? Y cómo se relaciona con esto del autodescubrimiento, ¿no? Porque esto de no poder, de creer que no puedo, que voy a abandonar el emprendimiento, no tiene que ver con una falta de autodescubrimiento hacia uno mismo. Sí, o sea, los emprendimientos que nacen desde lo más profundo del ser de la persona, es decir, que expresan el ser. ¿Qué significa que expresan el ser? Que uno siente que en su emprendimiento no podría estar haciendo otra cosa que no sea eso. No sé, Steve Jobs, cuando se metió en la cochera para no ser un empleado exprimido y formó una empresa de 3 billones de dólares, estaba asociado al ser lo que él hacía, ¿no? Entonces, obviamente, si iba alguien y decía, le decía a él, bueno, no, Steve, parece que esto es una locura, él obviamente habrá tenido sus personas, porque esto obviamente también existía en los años 60, las personas que criticaban, y sin embargo fue para adelante. Y cuando uno tiene un emprendimiento que nace desde lo más profundo y que no puede hacer otra cosa que no sea eso, y todas sus actividades tienen que ver con todo lo que aprendió en su vida, obviamente no va a escuchar, va a escuchar solamente a las personas que sumen, ¿no? Y a las otras personas, bueno, quizás puede escuchar las críticas, pero nunca se va a frenar, porque ya no hay nada que lo frene a esa persona, porque se levanta y no piensa en otra cosa que hacer. Entonces, por eso hay que descubrirnos, también está relacionado, obviamente, Adri, con el tema de descubrirnos. Para muchos emprendedores, por ejemplo, solamente van detrás de, no sé, de el dinero que daría su emprendimiento, ¿no? Y es algo muy externo como para basar su emprendimiento, sino que esto tiene mucho que ver con enfocarnos en nuestros dones y nuestros talentos, ¿no? A la hora de decidir qué emprendimiento hacer, y eso va a hacer que no lo que digan los demás ni te venga, ni te no pase, no le des importancia, ¿no? Sí, me parece que, bueno, genial el comentario que estabas diciendo, Mariano. La verdad que muy interesante todo este tema de la culpa, ¿no? Y eso de lo de Steve Jobs. Creo que cada uno va desarrollando la voluntad, ¿no? Y esto de que más autoconfianza. Creo que cuando la persona empieza a quitar la voz de la culpa, ¿no? Empieza como a reconocerse como individuo y decir, yo puedo. Ya como que el no empieza como a quedar como más chiquito. Pero bueno, nos van quedando poquitos minutos de programa ya, así que me gustaría que cada uno de ustedes dé como una reflexión final. Me gustaría que Vir, si ella quiere, ¿no? Si quiere dejar otra reflexión, pero me gustaría que también nos mencione nuevamente los 3 puntos, estos claves para el desarrollo personal que mencionó. Y bueno, los dejo a ustedes a ver para que si quieren dejar alguna reflexión en estos minutos que nos quedan. No sé si, Vir, querés arrancar vos a dar tu mensaje final. Sí, cómo no, es un gusto hacerlo. Habíamos dicho que todo el tiempo estamos eligiendo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que recalcar es que podemos elegir consciente o inconscientemente, pero estamos eligiendo siempre. Y siempre estamos practicando, ¿sí? Entonces, si yo no estoy practicando el amor, el despliegue, el crecimiento, la proyección gozosa de mi ser, estoy practicando la culpa, el miedo, la parálisis y todo lo negativo que no queremos ver proliferar en nuestra vida. Esto es importante porque somos protagonistas de nuestras vidas y de nuestras experiencias y tenemos que aprender a asumir responsabilidad, ¿sí? Una palabra que la dejo picando para un próximo encuentro, porque hemos hablado de culpa, pero de la mano de la culpa tendríamos que traer responsabilidad, porque no tenemos que sentir culpa, pero sí responsabilidad, porque se nos ha dado un instrumento es decir, tenemos la fórmula 1 de la naturaleza, ¿sí? Millones de años evolutivos y nos dicen, toma este regalito, corazón, es para ti. Y nos dotan de este aparato psicofísico y nosotros lo desperdiciamos y malgastamos usando para fines
negativos y egoístas y mezquinos este maravilloso instrumento. Entonces, eso lo digo como introducción a recordar estas 3 pasos que tenemos que habilitar para que esto no suceda, para que no desperdiciemos esta maravillosa oportunidad. Todo el universo colaborando y trabajando para que seamos nosotros aquí, aprovechemos esta maravillosa oportunidad. 1, observándonos. ¿Qué hay acá ahora? ¿Qué encuentro en mí? ¿Qué pensamientos? ¿Qué creencias? ¿Qué emociones? ¿Qué experiencias? Y dentro de todo lo que encuentro, ¿qué tendencias? ¿Qué proclividades? ¿Qué hábitos? Fundamental, ¿qué hábitos? Ver, bueno, de todo esto que objetivamente encuentro en mí, ¿qué elijo? El segundo paso es la autoelección. ¿Qué elijo para empezar a trabajar sobre mí? El tercer paso, a trabajar sobre mí, regar con mi atención y mi dedicación y ver crecer y expandir en mi propia vida. Importantísimo mientras hacemos esto, rodearnos de compañías, influencias, presencias inspiradoras. Somos seres que aprendemos imitando. Y es muy importante que alguien me muestre cómo hacer lo que estoy intentando hacer. Claro. Hacernos de referentes, claro, de fuentes inspiradoras que nos guíen por el camino que tenemos que seguir. Todo eso para tomar en cuenta. Muy bueno, muchas gracias, Vir, por haber pasado por el programa. Y no te olvides de tus redes sociales y la gente que te quiere escribir, ¿cómo hace para contactarte, para seguirte? Si quieres dejar un mail de contacto también. Claro que sí, pueden entrar a guiaespiritual.com.ar y allí encontrarán como la central donde repartimos una cantidad de recursos como contenidos, cursos, las redes de Guía Espiritual donde son bienvenidos. Hay una cantidad de actividades libres y gratuitas para que nos vayan conociendo y participen y se acerquen a este camino, ¿no? Para aplicar todo lo que vinimos conversando hoy. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Vir, por tu participación y un hermoso mensaje, bueno, muy motivador, y creo que vamos a agendar esto de la responsabilidad que mencionabas. Da para hacer un programa con eso. Para hablar un poco. Y bueno, Mariano, ahora tu mensaje final, gracias también por la participación y esperamos tu mensaje final, ahora lo que querés mencionar con respecto al programa de hoy, que así, un ratito. Sí, en 2 minutitos. Lo mío es muy simple, es en relación a los miedos y a la culpa. Yo pienso que el orientarnos invito, ¿no?, a la audiencia a orientarnos al desarrollo de una mentalidad neutra, ¿no? Porque una mentalidad neutra es lo más sano y lo más pleno que hay en la existencia. Nuestra mente en sí es neutra, nació neutra, pero la educación enfermiza del mundo le fue agregando inclinación, le fue agregando polaridad, le fue agregando apegos, le fue agregando miedos. Es decir, se le estimuló con programas para reaccionar, ¿no? Esto te tiene que hacer llorar, esto te tiene que hacer reír, esto te tiene que doler, esto te tiene que dar miedo. Ahora, nuestro ser está en un estado neutro como la realidad misma, ¿no? Y en el fluir con esa neutralidad está la plenitud, está la paz, está la tranquilidad, está la salida a todos nuestros miedos. Y el fluir con la neutralidad se realiza en el presente. Entonces, tenemos que caer en la cuenta que nada del mundo externo es susceptible de entusiasmarnos, ni desilusionarnos, ni de darnos miedo. O sea, siempre todo eso proviene de pensamientos de nuestra propia mente. Claro. Entonces, estamos como atados al mundo esperando cosas de él y ahí no hay ningún estado que nos sirva. Estamos esperando estados del mundo y eso nos produce miedo porque no hay nada real que nos pueda ofrecer. Entonces eso genera más y más miedo. Entonces fluir con la neutralidad y vivir más en el instante presente, en el ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Mariano. Sí. No olvides de dejarnos tus redes sociales también a aquellas personas que quieran seguirte y que quieran contactarse con vos. ¿A dónde pueden hacerlo? En YouTube, Educación de la Nueva Era, o está en mi sitio web, www.mmenendezcoach.com, que ahí, bueno, ahí está mi mail de contacto y hay algunos encuentros, algunos videos en directo que hago, entrevistas y demás cosas que quieran profundizar, si les interesa algo de todo esto de la transformación conciencial, ¿no?, y vivir el presente. Genial, y Educación de la Nueva Era tiene cada vez más contenido en vivo, un montón, está creciendo todo el tiempo a un paso increíble. Bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por el mensaje a los dos y por participar en este programa especial. Y bueno,
después veremos de hacer un programa nuevo con respecto a esto que mencionaba también Mir, pero bueno, muchas gracias por participar y dejar su red de contacto, y bueno, seguimos en contacto, así que bueno, nos vemos en otro programa. Hasta muy pronto. Gracias, Chao, chicos, chao, gracias gracias por participar. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, chao.